Bendiciones, mis hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes. Bien, hermanos, como hablamos la semana pasada, vamos a estar viendo una enseñanza nueva, vamos a estar conociendo algo un poquito más profundo acerca de nuestra genealogía, de quiénes somos, ¿verdad? Nuestro Señor nos llama como pueblo santo escogido, ¿verdad? Real sacerdocio, nación santa, a nosotros los que hemos creído en su palabra, ¿verdad? Entonces, vamos a profundizar un poco más dentro de esa enseñanza, de esa porción de la escritura donde el Señor nos llama que somos, ¿verdad? Su pueblo, somos sus escogidos por medio de nuestra fe en Jesucristo. Entonces, vamos a orar, como siempre hacemos, vamos a pedirle a nuestro Dios que Él tome el control de esta enseñanza. Le vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, y vamos a pedirle que podamos entender a profundidad esta enseñanza. Voy a estar haciendo dos partes de esta enseñanza porque la información es mucha, así que esta va a ser la primera parte y luego la semana que viene tendremos la segunda parte y vamos a ver cuán grandioso, cuán hermoso, ¿verdad? Es la palabra de nuestro Señor y cómo Él nos lleva, ¿verdad? Por sus caminos. Entonces, vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi Dios. Padre, te pido, mi Dios Todopoderoso, que tú eh, toque los corazones de mis hermanos, Señor, que los llene de tu presencia, que permitas, oh Dios, que ellos puedan recibir esta enseñanza en su corazón. Aparta toda distracción. Permite, mi Dios, que puedan estar atentos, que no pierdan un solo instante, un solo segundo, Señor, de distracción en este mensaje, Señor, y que puedan aprender a profundidad lo que vamos a estar hablando, Señor. Te doy gracias por tu infinita misericordia, por tu bendito amor, por las cosas que tú haces, mi Señor. Te doy gracias, mi Dios, porque has permitido, Señor, hasta el día de hoy, Señor, que podamos hacer esto y que podamos estar llevando palabra pura, palabra directamente de las escrituras, mi Señor. Y te doy gracias, Señor, porque me has permitido, Señor, enseñar estas cosas, mi Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tomes mis labios, mi corazón, mi mente y todo mi ser, Señor, y lo hagas tuyo, Señor, y que tu presencia sea sobre mí para que yo pueda hablar a tu pueblo, a tus hijos, Señor, a tus escogidos, mi Señor, porque este mensaje es de gran importancia y de gran conocimiento para los que te servimos y te seguimos, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, vamos a la palabra, vamos a la enseñanza. Entonces vamos a ver que aquí tenemos un arbolito, ¿no? Y vamos a estar hablando de que de nuestra genealogía, vamos a estar hablando de que nuestro nombre es Luami. ¿Qué significa Luami? Bueno, vamos a estar viéndolo dentro de las escrituras y solo quiero que sepa que este término, ¿verdad? Que Dios utiliza de Luami, también utiliza el término Ruama, lo Ruama, se encuentran en las escrituras, se encuentran en las profecías del profeta Oseas. Entonces, de ahí es donde sale este término, amados hermanos. No estamos inventando nada, estamos utilizando las escrituras y estamos utilizando la misma palabra de Dios, que es la que habló y le dijo al profeta y le dijo que este nombre, pues, Loami, es algo que vamos a estar viendo. Así que vamos, ¿verdad? A seguir. Les digo, ¿verdad? Ese arbolito que está ahí, pues es la representación de lo que vamos a estar hablando, porque ese arbolito, pues, va a representar lo que es el árbol genealógico, por decirlo así. Así que vamos a continuar, amados hermanos. Entonces,
Estamos aquí, vamos a preparar nuestro corazón, vamos a preparar nuestra mente, vamos a preparar nuestra alma y para eso vamos a utilizar Hebreos capítulo 5 del 11 al 14. Estoy utilizando Reina Valera contemporánea para esta enseñanza. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces a citar la palabra del Señor. Preparemos nuestros corazones, amados hermanos. Vamos a caminar en profundidad dentro de la palabra y tenemos que preparar nuestros corazones. El escritor de Hebreos, ¿verdad? Que muchos entienden que fue Pablo, y yo también así lo veo por algunas cosas que al final se habla, ¿verdad? Nos dice aquí en esta carta que se escribió a los Hebreos, que dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿Acerca de qué? Acerca de las enseñanzas, acerca de la palabra, tenemos mucho que decir. Aunque no es fácil explicarlo porque ustedes son lentos para entender. Y pues, esto yo estoy leyendo lo que dice la palabra, amados hermanos. Entonces, lo que vamos a estar viendo no es tan fácil de entender, no es tan fácil de explicarlo, pero la palabra de Dios nos va a ayudar a explicarlo y a entenderlo. Entonces tenemos en esta presentación, tengo aquí una gran lista, amados hermanos, de muchos versículos que refuerzan, esta enseñanza y eso es lo que vamos a estar viendo. Entonces acerca de esto que tenemos que decir, de lo que vamos a estar hablando hoy, amados hermanos, no es fácil de explicarlo, pero la palabra de nuestro Dios nos va a ayudar para entenderlo. Así que en el versículo 12 dice, aunque después de tanto tiempo ya deberían ser maestros, ¿verdad? Y Pablo lo que nos está diciendo aquí, que todos nosotros, amados hermanos, los que vivimos en la fe, se supone que ya nosotros tuviéramos, ¿verdad? Una profundidad en las escrituras. Se supone que nosotros fuéramos maestros ya. Que todos nosotros no estuviéramos simplemente conformados con una salvación, con un conocimiento de una gracia que nuestro Dios nos perdona nuestros pecados, sino que deberíamos, amados hermanos, tener una profundidad en las escrituras, en las enseñanzas, en nuestra relación con Dios. Eso es lo que Pablo nos exhorta aquí. Todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de la palabra de Dios, dice. Y realmente, amados hermanos, hay muchas personas que así es. Necesitan estar constantemente escuchando lo más elemental de la palabra de Dios. Esto es tan así que lo que necesitan es leche y no alimento sólido. Así que Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14 nos habla acerca de que debemos madurar, amados hermanos. La palabra del Señor nos llama a que tengamos una madurez espiritual, a que tengamos un conocimiento espiritual, a que tengamos, amados hermanos, unas raíces profundas cimentadas en la palabra del Señor con un conocimiento amplio para ser maestros y para discipular a muchos, ¿verdad? Que están entrando, que son nuevecitos, a los vecinos, a los compañeros de trabajo, todas las personas que te rodean que no tienen un conocimiento de Dios amplio, nosotros, ¿verdad? Debemos de ser ese instrumento para enseñar a otros. Así que sigue diciendo, pero todos los que se alimentan de leche son inexpertos, ¿verdad? Ustedes que están ahí, que llevan ya tiempo en, ¿verdad? Con las enseñanzas que yo les traigo, ustedes saben que yo pues les enseño muchas cosas profundas dentro de la misma palabra, ¿verdad? Y por tal razón, pues yo me gozo, amados hermanos, porque muchos de ustedes han permanecido ahí y han seguido, ¿verdad? Semana tras semana, sintonizando y escudriñando las palabras, ¿verdad? Juntos como hermanos, porque sé que ustedes han encontrado una forma de entender más profundamente esta palabra. Así que ustedes, yo no los considero inexpertos.
en la palabra de la justicia, ¿verdad? Porque esta palabra es justicia. Pero los que se alimentan de leche son inexpertos en la palabra de justicia, porque son como niños. Versículo 14. El alimento sólido es para los que ya han alcanzado, ¿qué? La madurez. Para los que pueden discernir entre el bien y el mal. Amados hermanos, debemos de prepararnos, ¿verdad? Debemos tener esa relación con nuestro Dios, que ya nosotros sepamos, ¿verdad? Qué es lo bueno, qué es lo malo y que vivamos en rectitud delante de nuestro Dios, que conozcamos esta palabra de justicia, ¿verdad? Esta ley de Dios, estos mandatos, estos estatutos que nos ha escrito para que nosotros vivamos en ello y para que enseñemos a otros la vida que le agrada a Dios. Para los que pueden discernir entre el bien y el mal es esta palabra, ¿verdad? Y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones, amados hermanos. A veces nos enfrentamos a muchas situaciones en nuestras vidas, ¿no? Y cuando es tiempo de tomar decisiones, amados hermanos, hay muchas personas que se encuentran en una encrucijada. No sé qué voy a hacer. Pero cuando estamos cimentados en la palabra de Dios, cuando tenemos cimiento, cuando tenemos raíces en la enseñanza de las Escrituras, amados hermanos, siempre vamos a tomar decisiones conforme al beneficio de nuestra vida a través de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿A qué es lo que a Dios le agrada? Si mi vida va en rumbo hacia algún lugar, ¿verdad? Independientemente cuál sea esa decisión, sabemos que todo camino que nosotros escojamos, ese camino siempre me debe de llevar hacia el Padre y no alejarme de Él, ¿verdad? Así que seamos maduros, ¿no? Buscamos la madurez, estamos aprendiendo todos juntos aquí, amados hermanos. Yo sé que ustedes son personas que han cambiado muchas cosas en su vida porque han puesto esta palabra de Dios Todopoderoso en el frente de ustedes y han caminado por ese camino de la palabra de Dios. Por eso la palabra dice, ¿verdad? Que lámpara y alumbrera es a mis pies tu palabra, amados hermanos. Y por tal razón, cuando vamos a tomar decisiones, pues la palabra es la que nos ayuda a tomarlas. Sigue diciendo, amados hermanos, en Hebreos capítulo 6, ¿verdad? De Hebreos 5, terminamos Hebreos 5, pasamos al capítulo 6. Y continúa, ¿verdad? En la carta de los Hebreos esta enseñanza continúa, ¿verdad? No se quedó allí en el capítulo 5, continúa y dice, por lo tanto, dejemos a un lado las enseñanzas elementares acerca de Cristo. Las enseñanzas elementares, ¿verdad? Como lo son la salvación. Vamos a dejar que la palabra lo diga, ¿no? Pero quiero decirles que es tiempo, amados hermanos. Es tiempo que ya comencemos a echar raíces más profundas. Es tiempo que ya tengamos un conocimiento más profundo de la palabra. Como decía el capítulo 5, ¿verdad? Que ya seamos maestros de la palabra, amados hermanos. Por tal razón, ¿verdad? Por lo tanto, dejemos a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Si ya son cosas que ya sabemos, no debemos estar repitiendo constantemente lo mismo, ¿verdad? Debemos seguir avanzando hacia ¿qué? Hacia la perfección, amados hermanos. Y me llega a la memoria, no lo tengo aquí, pero me llega a la memoria este joven rico que se acerca donde Jesús y le dice, Señor, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le contesta, ¿verdad? Bueno, sigue todos los mandatos de Dios, ¿verdad? Sigue todos los mandatos, cúmplelos y vas a heredar la vida eterna. Y el joven rico le contesta, Señor, todo eso lo he hecho desde mi juventud. Y Jesús le responde para atrás, bueno, pues si tú lo que buscas es, ¿qué?
perfección, ¿verdad? Le dice Jesús. Entonces, deja todo lo que tienes, todas tus riquezas, entrégaselas a los pobres y sígueme, dice Jesús. Entonces, amados hermanos, el Señor nos está llamando a dejar todo lo que tenemos y realmente tener una relación con Él profunda, amados hermanos, porque Él es, ¿verdad?, grande en misericordia, Él es compasivo, Él es rico, Él tiene abundancias y Él nos proveerá. Así que no debemos de preocuparnos por muchas cosas que nos rodean, porque si ponemos nuestra mirada en nuestro Señor constantemente, siempre Él va a traer la provisión. Así que no volvamos a cuestiones básicas, dice. Tales como qué, como el arrepentirnos de acciones que nos llevan a la muerte, o la fe en Dios, o las enseñanzas acerca del bautismo, o la imposición de manos, o la resurrección de los muertos, ¿verdad? Aunque es una enseñanza básica, ¿verdad? Según el escritor aquí de Hebreos, eso es una enseñanza de la resurrección de los muertos que muchos no entienden, ni conocen, ni tienen idea de lo que significa eso. También dice, y del juicio eterno, ¿verdad? El día que el Dios juzgará a todos en ese trono blanco, que es para donde vamos, ¿verdad? En la enseñanza de Apocalipsis. Vamos a tener esa enseñanza del juicio, del trono blanco. Pero dice aquí el escritor de Hebreos que son cuestiones básicas todo esto. Es cuestión básica, arrepentimientos, es cuestión básica la fe en Dios, las enseñanzas al bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Todo esto él dice que son enseñanzas básicas, amados hermanos. Tales son estas enseñanzas básicas que siempre vemos en los púlpitos, en las diferentes congregaciones, en los diferentes lugares, las mismas enseñanzas, ¿verdad? Esta enseñanza acerca de la resurrección de Cristo, no estoy restándole nada, pero en todas las iglesias estamos viendo esta enseñanza constantemente. Y bueno, pues obviamente la ocasión apunta a eso. Son muchas las personas que se acercan, que no conocen de la palabra de Dios, ni qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y es bueno enseñarlo. Pero a lo que me refiero es, amados hermanos, que sí debemos profundizar más en la palabra de nuestro Dios. ¿Para qué? Para seguir creciendo en nuestra fe, ser abundantes en qué, en nuestro conocimiento de la palabra de nuestro Dios. ¿Para qué? Para tomar buenas decisiones, ¿verdad? Para poder enseñar a otros, para ser maestros, para tener discípulos y seguir enseñando y teniendo una mejor relación con nuestro Dios. Así que, hermanos, preparemos nuestros corazones, porque lo que vamos a estar viendo entre esta enseñanza y la próxima va a ser profundo, va a tener, ¿verdad? Va a cambiar tu forma de pensar y de ver las cosas, y vas a entender cuando nuestro Señor nos llama, ¿verdad? Sus hijos, parte de su pueblo, somos coherederos juntamente con Cristo. Así que vamos entonces aquí a la enseñanza. Nuestro nombre es Luami, nuestra genealogía. Entonces, amados hermanos, nuestro nombre es Luami. ¿Qué significa todo esto de Luami? ¿Verdad? Ya les dije, puede entrar y buscar en la profecía de Oseas, capítulo 1 y 2, y usted va a encontrar ahí el nombre de Luami, cómo es que Dios nos llama Luami. Ahora, para llegar a ese punto, para entender lo que vamos a estar hablando, amados hermanos, entonces tenemos que conocer un poquito de historia. Entonces tenemos que volver nuevamente a el Génesis, ¿no? Ya vimos la enseñanza de Génesis, le enseñé acerca de un pueblo rebelde. Ustedes vieron la rebeldía de este pueblo. Pero ahora no vamos a ver la rebeldía de este pueblo. Ahora vamos a ver la promesa de Dios
a su siervo, ¿verdad? Abraham, a su otro siervo Isaac y a su otro siervo Jacob, ¿verdad? Y Dios le dice y le promete que hará una nación de ellos, ¿verdad? Entonces vamos a ver dónde eso está. Cuando miramos la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Abraham, Dios le dice, y dijo Dios, ¿verdad? Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia, que dice, poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente, en la semilla de Abraham, ¿verdad? Serán que benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces vemos que Abraham llegó a un punto de fe bien grande, ¿verdad? Y ese punto de fe bien grande, más grande de todos para Abraham, fue que su propio hijo, el único hijo, el hijo de la promesa, Abraham estuvo al punto de ¿qué? De sacrificarlo, amados hermanos. Entonces, vemos que Dios ha confirmado esa promesa con Abraham. ¿Y qué hizo? Por cuanto obedeciste, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, amados hermanos. Entonces no está hablando de una bendición solamente para la nación de Israel, como muchos piensan, sino para todas las naciones, ¿verdad? De la tierra. Ahora vamos a ver a Isaac, ¿verdad? Isaac fue su hijo. Y Dios confirma esta promesa nuevamente, ¿verdad? De esta otra generación que dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Así que el juramento que Dios le hizo a Abraham, ¿verdad? Que iban a ser benditas todas las simientes de la tierra, ¿verdad? Que iban a ser, ¿qué? Vamos a verlo nuevamente. Versículo 18, Génesis 22, 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, amados hermanos, Dios confirma el pacto con su hijo Isaac, ¿verdad? Y le dice, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Entonces, nuevamente Dios llama a obediencia, ¿no? Le dice, no vayas a Egipto, no desciendas. Isaac no desciende a Egipto y Dios le dice, por haberme obedecido, yo te voy a bendecir y voy a continuar con el juramento que le hice a tu padre, que era ¿qué? Que todas las naciones de la tierra serían benditas. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Estamos leyendo Génesis capítulo 26, versículos 2 al 6, amados hermanos. Y estoy utilizando Reina Valera 1960. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas ¿en qué? En tu simiente. Nuevamente, amados hermanos, la misma promesa de Abraham, ahora a Isaac, su hijo. Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu
simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes, amados hermanos. En otras palabras, Abraham, el padre de la fe, halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque permaneció y guardó los mandamientos, los preceptos, los estatutos y la ley de Dios. ¿Acaso la ley no fue dada en el monte de Horeb después de 400 años de esclavitud? ¿Acaso esa ley no fue dada a Moisés, que fue más de 400 años después? ¿Por qué Dios dice que Abraham obedeció su ley? Porque hay una ley, amados hermanos, y esa ley es la del amor, la de obedecer a Dios, ¿no? Jesucristo lo dijo. Toda la ley está resumida en estos dos mandamientos. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, amar a Dios. Y cuando uno ama, uno obedece lo que Dios estableció. Entonces, todas las naciones de la tierra serán benditas en la simiente de Abraham. Tenemos entonces ahora a Jacob, ¿verdad? Descendiente de Abraham, Isaac, ahora llega Jacob. ¿Y qué pasa con Jacob, amados hermanos? Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Dios bendijo a Jacob. Génesis capítulo 35, 9 al 14. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino que Israel, amados hermanos. Será tu nombre Israel, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación, es la bendición que Dios le da, y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Entonces, amados hermanos, ya Jacob no se llama más Jacob, ahora Jacob se llama ¿qué? Israel, ¿no? El que luchó con Dios y venció. Eso significa Israel. Entonces le dice la palabra, el Dios de los cielos le dice a Jacob, la palabra está escrita aquí, donde dice, será tu nombre más, no será tu nombre más Jacob, sino será Israel. Y llamó su nombre Israel. Y en el versículo 11 dice, también le dijo Dios, luego que le cambia el nombre, le dice, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjuntos de naciones procederán de ti. Entonces, ¿cuál es el nombre de las naciones, amados hermanos? Si una nación procede de los lomos de él, ¿se llama qué? La nación de Israel. Y conjuntos de naciones procederán de ti. ¿Cuál sería el nombre entonces del conjunto de esas naciones? Y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Tenemos al Dios Todopoderoso, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios de Israel ahora, que le dice, saldrá de tus lomos una nación y conjuntos de naciones, amados hermanos. No solo una promesa de un pueblo llamado Israel, sino también de conjuntos de naciones. Entonces vamos a ir entendiendo cuando nuestro Señor nos dice, ¿no? Que somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, ¿no? Le estoy hablando lo que dice
la segunda carta de Pedro, capítulo 1, 2, ¿verdad? Tengo un poquito de confusión si es primera de Pedro, segunda de Pedro, amados hermanos, pero son bien cortitos y están en el capítulo 1 y capítulo 2. Pero usted sabe, ya usted ha escuchado, ¿verdad? Que Dios nos ha llamado nación santa, pueblo adquirido por Dios, mediante ¿qué? El sacrificio de Jesucristo, mediante nuestra fe en Él, porque hemos creído y hemos sido injertados en el pueblo de Dios. Así que conocemos un poco de historia, sabemos lo que Dios habló con los antepasados, ¿verdad? Con el Padre de la fe. Por tal razón, ¿verdad? El Hijo prometido de la promesa, sabemos que es Cristo Jesús, y vino, y gracias a nuestro Señor Jesucristo, la palabra se cumple, ¿verdad? Conjuntos de naciones ahora salen de los lomos de la promesa de Abraham, Isaac y Jacob, que Dios continuó, ¿verdad? Enfatizando que así lo iba a hacer. Entonces ya conocemos que Abraham, Isaac y Jacob, Dios ha hecho una nación de ellos. Y conjunto de naciones, dice. Ahora, ¿qué sería el próximo punto? Para hacerlos nación, le tiene que dar tierras, ¿no? Porque si no hay un pedazo de tierra, entonces no es una nación, porque un pedazo de tierra, o sea, una nación sin tierra no es nación, tiene que haber un pedazo de tierra. Entonces, vamos a ver aquí, a la izquierda, ¿verdad? Perdón, a la derecha, tenemos las banderas de lo que son las tribus de Israel, los 12 hijos de Israel, Judá, Isaacar, Zabulón, Rubén, Simeón, Gad, Efraín, Manasés, Benjamín, Dan, Aser y Neftalí, ¿verdad? Y dice que Jacobo tuvo 12 hijos y vivían en tierra prometida, ¿verdad? Cuando Jacob tuvo los 12 hijos, vivían en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, en la tierra donde Dios los llevó. Y estuvieron ahí por un tiempo, ¿no? Hasta que vino la hambruna y tuvieron que moverse a Egipto y allí estuvieron en Egipto. Y ustedes saben que en Egipto pues nació de los hijos de José, nació Manasés y nació Efraín. Y fueron injertados, ¿verdad? En estos 12 que están aquí, la media tribu de Efraín, la media tribu de Manasés, ¿verdad? Y se hicieron parte del pueblo de Dios. Fueron hijos extranjeros porque eran descendientes de Egipto. Pero sabemos que Jacobo tuvo esos 12 hijos y que vivían en la tierra prometida, ¿no? Estos llegan a Egipto. Llegan en un número de 70 personas, lo podemos leer en Génesis, ¿verdad? Ahora no me acuerdo cuál fue el capítulo, pero usted lo puede buscar en el éxodo, ¿verdad? Del pueblo que va a Egipto y va a encontrar que salieron 70 personas, ¿no? ¿Junto con quién? Con su padre y no regresan. Perdón, y no regresan. Salen, llegan allá, se quedan en la tierra y no regresan atrás a la tierra prometida, ¿no? ¿Por qué esto, no? ¿Por qué fue así? ¿Por qué el pueblo no fue, buscó el alimento? Vieron que José estaba bien. ¿Por qué? Porque fueron engañados, fueron seducidos por el mundo, ¿verdad? Lo que Egipto significa en el hebreo, cuando usted busca la traducción, significa el mundo, ¿no? Y estas 70 personas que fueron allá, Jacobo con sus 12 hijos y todos los sirvientes fueron a Egipto y allí se enamoraron de Egipto. Fueron encantados, hechizados y no regresaron atrás a la tierra prometida. Esa fue la última vez, ¿verdad? Que ellos estuvieron en esa tierra y se fueron y no volvieron más después de 400 años. Entonces, viviendo en Egipto son esclavos por 430 años. Y en estos 430 años suceden un montón de cosas, ¿no, amados hermanos? Y
de todas esas cosas que suceden es que el pueblo se multiplica, ¿verdad? 430 años de 70 personas se convirtieron en más de 3 millones de personas. En 400 años, más de 3 millones de personas. Entonces, ¿eso dónde lo podemos encontrar? Éxodo capítulo 12, versículo 37. Entonces, piensa, amados hermanos, analice cómo ya la semilla, la simiente de este pueblo se ha ido multiplicando. Si en 430 años, con 70 personas, llegaron a 3 millones, entonces yo no me quiero imaginar, o sea, no es que no me quiera imaginar, me puedo imaginar, no, vamos a decir la verdad. Me puedo imaginar que con 3 millones, ¿qué? 1000 años más vamos a ponerle, o 430 años más vamos a ponerle. ¿Cuánto más se multiplicaría este pueblo? Así que ahora tienen que recuperar su tierra, ¿no? Después que salen, que son esclavos, que fueron a buscar alimentos a Egipto y no volvieron hacia atrás, amados hermanos. Vivían en la tierra prometida, la tierra que Dios les dio, pero este pueblo fue a Egipto y allí se enamoró. Allí fueron hechizados, encantados, porque era una gran ciudad, era lo más grande que había, y no volvieron atrás a la tierra prometida. Entonces, cuando sucede esto, este es el mapa, ¿verdad? De esa tierra que Dios le prometió a ellos. Y vemos que de los del norte, si miramos, si dividimos aquí en 4 pedazos ese mapa que está ahí con esos colores, ¿verdad? Esos colores amarillentos verdosos sería la mitad norte hacia arriba. Lo podemos ver: Aser, Neftalí, Zabulón, Isaacar, Manasés. Del lado sur vamos a ver que tenemos a Judá y Simeón, ¿verdad? Del lado norte también tenemos a Efraín, Dan, Gad, Benjamín. Y del lado sur tenemos a Rubén. Entonces ese mapita ahí, amados hermanos, nos deja saber, ¿verdad?, cómo es cuando ellos regresaron y conquistaron la tierra y Dios los permitió estar allí, cómo es que se dividieron entonces entre ellos estas tierras. Así que al norte, pues ya tenemos los que están ahí; al sur, los que están abajo, que son Judá, Simeón y Rubén. Entonces, esta que está viendo aquí usted, la Biblia habla que hubo un pleito entre estos hermanos, entre estos grupos, ¿verdad?, entre estas tribus. Y la Biblia los llamó la casa del norte y la casa del sur, ¿verdad? Y en esas guerras que hubieron, el pueblo se separó y se convirtió en lo que muchos conocemos como lo que es la casa del norte, que es Israel, y la casa del sur, que es Judá. Si lo vamos a ver ahora en el tiempo moderno, ¿verdad?, los del norte, los del sur, vamos a ver que ahora en el tiempo moderno, amados hermanos, hay mucha tierra que se ha perdido, ¿no? Si volvemos hacia atrás, lo que divide ahí entre Manasés, que vemos que Manasés se apoderó de casi toda la tierra. Tenemos a Gad y a Rubén del otro lado del río, entre el mar Muerto. Vamos a ver que toda esa tierra, amados hermanos, hoy en día ya no le pertenece al pueblo o a la nación de Israel. ¿Y qué está sucediendo aquí, amados hermanos? Que Dios, ¿verdad? Ustedes ya lo hemos estudiado, lo estudiamos anteriormente, que por la rebeldía de ellos, por los pleitos, por ser desobedientes ante Dios, Dios los desechó, ¿verdad?
Dios dijo, ya yo no quiero más cuenta con ustedes, ya yo no voy a intervenir, los voy a esparcir por todo el mundo, dijo Dios, ¿verdad? Eso lo estudiamos en el capítulo 18, 17 de Apocalipsis, cuando les enseñé, ¿verdad? Eh, la gran ciudad, o el pueblo rebelde. Entonces este es el mapa que vemos hoy en día de lo que es Israel, ¿no? ¿Qué sucede, amados hermanos? Que ya las tribus del norte no existen. Ya no, esos territorios ya no existen y ahora todo lo que queda es ese pedazo de tierra, la parte este tampoco existe, ¿verdad? Porque esa parte este ya Jordania la posee, amados hermanos. Entonces, la tribu del norte ya no existe y lo único que queda ahora mismo, amados hermanos, en Israel, ¿quiénes son? Los del sur, Judá. Por eso usted cuando escucha hablar de Israel, ¿qué escucha decir? Los judíos, ¿verdad? Porque el judío es de Judá. No se llaman los israelitas, se llaman los judíos porque ya no están ahí. Las tribus fueron esparcidas porque Dios así lo quiso, ¿no? Eso lo estudiamos ya y no tengo la información aquí, o creo que la tengo un poquito más adelante, pero vamos a seguir. Entonces, ¿quiénes quedan? De todo lo que resumí, ¿verdad? De este resumen que habla acerca de las 12 tribus, ¿verdad? Aquí, de los 12 hijos, fueron 70 a Egipto, se quedaron en Egipto, no volvieron, no regresaron atrás, fueron esclavos. Ese pueblo se convirtió en más de 3 millones de personas, amados hermanos. Entonces fueron y conquistaron las tierras, Dios le entregó las tierras, Moisés no entró, pero entró una generación nueva porque aquella otra generación era rebelde y Dios le dio una oportunidad, conquistan las tierras, tienen las tierras y ¿qué sucede? Dios se enoja con ellos y ahora lo único que queda es Judá. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde se encuentran ahora los de Zabulón? ¿Dónde se encuentran los de Isaacar? ¿Dónde se encuentran los de Neftalí? ¿Por qué no hay tribus de Neftalí, amados hermanos? Si se convirtieron de 70 personas en 400 años, 3 millones, y Dios le dijo, vete y multiplícale, le dijo a Jacob, ¿verdad? Multiplícate. ¿Dónde andan estos otros, amados hermanos? Fueron esparcidos por el mundo entero. Entonces, viendo esto, para hacerlos nación, le tiene que dar tierras. Ellos tienen tierra, ellos las conquistan, se hacen nación, pero llega un punto, amados hermanos, donde son rebeldes y por causa de David, Dios tuvo misericordia solamente de la tribu de Judá. Los demás los dispersó. No les estoy diciendo que Dios los abandonó, simplemente que Dios se enojó con ellos y no les dio la tierra que tenían que poseer. Ahora, Dios los aparta de las demás naciones como pueblo santo. Si miramos aquí, Deuteronomios 14, del 1 al 2, dice, hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os cejeréis ni os rapáis a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas, ¿qué? Un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, ¿cuál es el problema, amados hermanos? Que este pueblo nunca vivió en santidad. Este pueblo, amados hermanos, siempre andaba en
rebeldía, y ya eso lo hemos estudiado. Así que Dios escoge este pueblo, lo separa como nación santa y les da directrices y le dice: te he escogido para que seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Versículo 2 dice: porque eres pueblo santo. Amados hermanos, si Dios te escogió hoy, Él te está llamando para que seas único, diferente, donde quiera que tú te encuentres, en el lugar de tu trabajo, en tu casa, en el barrio, en el pueblo, en la ciudad, donde quiera que usted esté, amados hermanos, si usted es fiel servidor de Jesucristo, que sabe que Él lo llamó, que te llamó de las tinieblas hasta la luz admirable por medio de la fe en Cristo Jesús, te llamó para que seas nación, ¿qué? Santa, amados hermanos. Somos llamados a ser un pueblo único de entre todos los pueblos, y nos dijo que eres pueblo santo, amados hermanos. Entonces no podemos contaminarnos, tenemos que buscar la santidad para ser parte de nuestro Dios, de nuestro pueblo, ¿verdad? Pero a lo mejor usted me dice: no, pero es que eso Dios le está hablando al pueblo de Israel, aquel pueblo que estaba allá. Ahora es otra cosa porque Jesucristo vino. Amados hermanos, vamos a darnos de cuenta ya mismo. La palabra nos habla que todo sigue igual. La única razón por la cual Cristo vino es porque vino a buscar la casa perdida de Israel. Los que se habían perdido, aquellos rebeldes, Jesucristo vino como opción. Los que ya no se encuentran en el mapa, los que ya no están allí, que ahora lo único que tú miras en esa tierra que Dios dio, ¿verdad? Porque todo lo que divide el Jordán para el lado este, ya Israel no lo posee. Y ustedes saben que hay una guerra constante en esa ciudad. Y que los únicos que habitan ahí se llaman, ¿quiénes? Los de Judá, los judíos, por causa de la promesa que Dios le hizo. ¿A quién? A David, amados hermanos. Y vuelvo y les digo, Dios los expulsó de la tierra, pero no se olvidó de ellos. Simplemente que Dios atrasó todos sus planes por causa de ¿qué? De la rebeldía que este pueblo tenía. No le fue fiel. Este pueblo no se separó, no quiso ser pueblo único, no quiso vivir en santidad, vivía en rebeldía constantemente. Entonces, Dios le promete a Abraham, a Isaac y a Jacob serlos una nación. Para hacerlos una nación le tenía que dar tierra, y sabemos que se la dio y que ellos habitaron ahí, estuvieron, se multiplicaron, conquistaron nuevamente las tierras después de ser esclavos, y Dios le dice: los aparta de las demás naciones como un pueblo santo. El pueblo le es infiel y rebelde, amados hermanos. Entonces, ya esto lo estudiamos, ¿no? Ya sabemos toda esa historia de esa rebeldía, de ese enojo, de lo que ellos hicieron, cómo fueron. Todas estas cosas las sabemos, ¿no? Porque ya lo estudiamos, amados hermanos. Estamos caminando hacia la profundidad de la palabra, amados hermanos. Ya no estamos en el rudimento de la leche, sino vamos a la vianda, vamos a lo grueso. Deuteronomios capítulo 28 dice: así como Jehová se gozaba en hacernos bien y en multiplicarnos, así se gozará Jehová en arruinarnos y en destruirnos, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar en posesión de ella. ¿Por qué? Porque era rebelde. De la misma manera que se gozó en darle las tierras, también se gozó en quitarlos de la tierra. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro. Entonces aquí vemos, amados hermanos, que los únicos que habitan
en Israel se llaman judíos, ¿verdad? Por eso usted le llama judíos, por eso todos le llaman judíos, porque la única tribu que está allí es la tribu de Judá. Y ya les dije por qué. Por causa de la promesa que Dios le hizo a David. Y allí, a los lugares que te envíe, ¿verdad? A los de Neftalí, a los de Manasés, a los de Asher, a los que... todos, amados hermanos, excepto los de Judá. Y dice que los esparció, ¿verdad? Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. O sea, desde el norte al sur, desde el este al oeste, toda la tierra, amados hermanos, existe una persona con sangre israelita. Les voy a decir algo así, así rápido, esto lo vamos a profundizar más. Pero si 70 personas fueron y en 430 años se convirtieron en 3 millones, ¿cuánto más en 6.000 años esta descendencia israelita se ha multiplicado? Y andan desde un extremo de la tierra hasta el otro. Piensa, amado hermano, piensa a quién Jesucristo vino a buscar. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aún entre estas naciones descansarás, ni las plantas de tus pies tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Yo no sé, amados hermanos, si alguna vez en tu vida tú te has sentido triste y tú dices, ¿por qué yo me siento triste? ¿Por qué yo siento que me falta algo? ¿Por qué yo siento que no pertenezco aquí? La palabra dice, y ni aún entre las naciones descansarás, ni la planta de tus pies tendrán reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimientos de ojos y tristeza de alma. Deuteronomios capítulo 32 podemos ver cómo el pueblo se rebela contra Dios. No lo vamos a hablar aquí, amados hermanos, porque si usted lleva tiempo estudiando la palabra conmigo, ya hemos estudiado por varias semanas toda esta rebeldía de este pueblo. Ya usted lo sabe, ¿no? Entonces, amados hermanos, sabemos que el pueblo le es fiel y que Dios lo esparce por el mundo entero, ¿verdad? Desde un extremo de la tierra hasta el otro. Me enojé con ustedes. El único que se va a quedar aquí es Judá, porque tengo promesa. Obviamente, los de Judá, ¿verdad? Que es la sangre, el linaje de donde nuestro Señor Jesucristo salió, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo es de la tribu de Judá, porque es la promesa que Dios le hizo a David, que le dijo, de ti saldrá un rey y nunca faltará en tu trono un rey. Y sabemos que nunca le va a faltar al trono de David un rey porque Jesucristo es eterno, amados hermanos. Dios se enoja y busca entonces a otro pueblo. ¿Cómo es esto? Le promete Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob que los hará una nación. Para hacerlos nación le entregó unas tierras. Ellos vivieron en la tierra, dejaron la tierra abandonada y se fueron para Egipto, amados hermanos. Pero Dios los vuelve y los trae, ¿verdad? Los trae de Egipto. Trae 3 millones de personas. Les da la tierra y le dice que los quiere hacer una nación diferente, los quiere como pueblo santo. Pero estos que llegaron ahí, amados hermanos, sabemos que se volvieron rebeldes y que Dios se enojó con ellos y que los esparció por el mundo entero. Y dice, Dios se enoja y busca a otro pueblo.
¿Dónde está escrito eso, amados hermanos? Deuteronomios capítulo 32, versículos 20 y 21 dice, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con los que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Entonces, amados hermanos, vamos a estar profundizando en la palabra de Dios ahora. Vamos a entrar más profundo, vamos a indagar qué quiere decir Dios con esto de que los voy a provocar a ira con una nación insensata, con un pueblo que no es pueblo de Él. ¿Quién es el pueblo que no es pueblo? Es entonces la pregunta que nos vamos a estar haciendo ahora. Voy a tratar de ir rápido, amados hermanos, para no tomarle tiempo. Pero vamos a ver entonces ahora este pueblo que no es pueblo. En Hechos capítulo 13 nos dice lo siguiente: el siguiente día de reposo se juntaron casi todos los ciudadanos para oír la palabra de Dios, ¿verdad? Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron ¿de qué? De celos. El siguiente día de reposo se juntaron casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Toda la ciudad. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciéndolo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablara primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Entonces Dios ha tomado a una nación insensata, a un pueblo gentil. ¿Quién es el pueblo gentil, amados hermanos? Cuando usted busca el verdadero significado de la gentil, el verdadero significado es que no es judío. Los gentiles son los que están fuera del pacto de la circuncisión. Para que una persona no sea gentil, tiene que estar circuncidada bajo la ley de estos judíos, ¿verdad? Lo que ellos siempre están tratando de empujar. Ellos son una raza especial porque ellos son los de la circuncisión. Y todos los que no son de la circuncisión, ellos le llamaban gentiles. Pero sabemos que la palabra dice, y Dios le dijo a Moisés, que la circuncisión que él quería no era la de la carne, sino la del corazón, amados hermanos. Todos nosotros hemos sido circuncidados en nuestro corazón, limpiado de todo pecado, por causa ¿qué? De la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero esta gente son movidos ¿a qué? A celos, porque ahora hay un pueblo, ese pueblo gentil, que está buscando, ¿verdad?, la presencia de Dios por causa de las enseñanzas de Pablo. Pero no hagamos un juicio rápido, amados hermanos, vamos a detenernos ahí. Porque ahora yo te enseño aquí que llega el pueblo gentil a recibir la presencia de Dios. Todavía no hagas juicio, amado hermano, todavía no te adelantes al mensaje, ya no digas, ¿verdad?, que este pueblo que no es pueblo son los gentiles. No, vamos a tomarlo con calma, ¿verdad? No vamos a hacer un juicio rápido a la ligera porque todavía necesitamos más información. Hechos capítulo 17 dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles
no pocas, ¿verdad? Muchas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntándolos una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. En otras palabras, llenos de celos, comenzaron ¿a qué? A detener esta obra de enseñanza, esta revolución nueva que ha surgido, ¿verdad? A través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz, la misericordia, el amor, la compasión ahora, ¿verdad? Como decía la profecía desde un principio, en ti, en tu simiente, Abraham, Isaac y Jacob, serán benditas todas las tierras, todas las naciones de la tierra, dice, ¿verdad? Entonces no es ahora la palabra para los judíos, sino es para todo el mundo, ¿verdad? Porque la misericordia de nuestro Dios llegó a través de nuestro Señor Jesucristo. Y estos judíos comenzaron a crear turbas y dice que ellos no creían en estas enseñanzas de Pablo y Silas, así que teniendo celos, llenos de celos, ¿verdad? Porque la palabra dice que los voy a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo, amados hermanos. Aquí vemos, ¿verdad? Que después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué está sucediendo? Hay un revuelo y ahora esta gente está llena de celos porque hay una gran multitud que ahora se está acercando al Dios Todopoderoso. ¿Quién es pueblo? ¿Qué no es pueblo? Pablo lo llama un misterio. ¿Cuál es ese misterio, amados hermanos? Efesios capítulo 3 dice esto: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son ¿qué? Coherederos y miembros del mismo cuerpo. En otras palabras, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Dios. El misterio de Cristo. ¿Cuál es ese misterio? Los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Este misterio, amados hermanos, que por tal razón no será revelado a esta gente porque Dios estaba enojado con ellos. Y Dios desechó a las 11 tribus de Israel y se quedó con una, Judá, y Judá vino a ser peor que Israel, dice la palabra. Y ahora viene Cristo a traer la unificación de todos en un solo cuerpo, ¿verdad? Por medio de la fe. Y Pablo llama esto un misterio, ¿verdad? Que ahora los gentiles son parte y coherederos, miembros del mismo cuerpo. Pero todavía, amados hermanos, no hagas juicio, no hagas conclusión. ¿Quién es el pueblo que no es pueblo? Todavía falta información, amados hermanos. Vamos a esperar que vamos a esperar que este mensaje termine la semana que viene. Efesios capítulo 3 dice, versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según las operaciones de su poder, a mí, que soy menos que los más pequeños de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas
las cosas. Amados hermanos, a Pablo se le ha dado el reconocimiento de este misterio. Él dijo que a los profetas y a los apóstoles, ¿verdad? También lo vimos en la página, en la anterior. Y se le ha anunciado este misterio, ¿verdad? Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. ¿Cuál es la dispensación, amado? Donde estén dispersos todos. Este misterio, este secreto ha sido revelado a Pablo y Pablo ahora es ministro. Es el que enseña juntamente con los apóstoles y los profetas todo este misterio, amados hermanos, de que Dios trae a celos con un pueblo que no era pueblo. ¿Por qué es un pueblo que no era pueblo, amados hermanos? Ya mismo sabremos por qué. El pueblo que no es pueblo es Israel. ¿Cómo? Acuérdense, amados hermanos, que Dios los hizo pueblo, los tomó y por su rebeldía los desechó y dejaron de ser pueblo. Pero la misericordia de nuestro Dios es tan grande, amados hermanos, que volvió a buscarlos. Dice la palabra, amados hermanos, en Romanos 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Entonces aquí vemos algo como un poquito contradictorio, ¿verdad? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de ¿qué? De Benjamín. Entonces, ¿usted es descendencia de la tribu de Abraham? Sí, amados hermanos, por medio de la fe en Jesucristo. ¿Verdad? Somos nación santa, pueblo escogido. Real sacerdocio, amados hermanos, acuérdense. Somos, ¿verdad? De la descendencia de Abraham, porque en ti, Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. De la tribu de Benjamín no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías las escrituras? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme, dijo Elías. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas antes de Baal. En otras palabras, amados hermanos, Dios ha reservado un grupo de santos escogidos, real sacerdocio, linaje. ¿De dónde? De la tribu de Israel, de la tribu de Jacob, de la tribu de Isaac, de la tribu de Abraham, porque dice que toda la tierra serán benditas las naciones por causa de la simiente. También Dios le dijo a Jacob, te haré una nación y conjunto de naciones, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, ¿ha desechado Dios a su pueblo? No, sí se enojó y los regó por todo. ¿Cuál fue el enojo de Dios? Que los iba a esparcir desde un extremo de la tierra hasta el otro, ¿verdad? Eso lo vimos aquí en la palabra hace unos momentos atrás. No quiero volver atrás para poder avanzar, pero usted puede repetir este mensaje y volverlo a ver. Y va a ver, amados hermanos, que en el libro de Deuteronomio dice que Dios se enojó con ellos, que lo provocaron a ira y que Él iba a hacer, ¿qué? Lo mismo los iba a provocar a celos, ¿verdad? Y también Dios dijo, los voy a esparcir desde un extremo de la tierra hasta el otro. No los desechó, simplemente
no pudieron ser nación y no entraron o no habitaron la tierra prometida. Entonces, el pueblo que no es pueblo es Israel, y ahora vamos a entrar en la enseñanza, ¿verdad? De quién es Luami, amados hermanos. El pueblo que no es pueblo es Israel, y el profeta lo llama Luami. Este árbol que usted ve aquí es un árbol gigante, ¿verdad? Este árbol se llama ceiba. Este árbol es un árbol típico de Puerto Rico. Y es un árbol que muchas de sus características es su larga vida. Y otra de sus características es la raíz de este árbol, amados hermanos. La simiente, la raíz, que por usted puede ver ahí, es un árbol grandísimo, ¿verdad? Si usted mira a su derecha, en la esquina abajo, va a ver unos caballos ahí. Y esos caballos le pueden dar referencia de cuán grande es este árbol, ¿verdad? Y si usted se fija, este árbol, sus raíces son tan poderosas, son tan grandes que este árbol no ha habido huracán que lo pueda derribar. Este árbol es sumamente robusto por sus raíces. Y lo más interesante es que sus raíces es su propio tronco, ¿no? Es imposible, amados hermanos, que un temporal, un mal tiempo pueda derribar este árbol, amados hermanos. Y yo quiero que por un momento usted piense, ¿verdad? Porque Jesucristo es nuestra raíz. Él es el todo, Él es el principio de todo. Y si nosotros estamos cimentados en la raíz que es Cristo Jesús, amados hermanos, entonces seremos tan vigorosos como este árbol, porque sus raíces son su propio tronco, amados hermanos, y de ahí no seremos conmovidos. Pero ¿de qué quiero hablar de este árbol, amados hermanos? Vamos a hablar de este árbol acerca de qué? De la genealogía, ¿verdad? Del árbol de la genealogía. Entonces, vemos nuestro arbolito aquí, ¿verdad? Y si miramos la raíz de la enseñanza que les estoy dando, la raíz es Jesús, el verbo de Dios. En el principio fue el verbo y el verbo fue con Dios y era Dios y estaba con Dios, ¿verdad? Primera de Juan. O mejor dicho, el Evangelio según San Juan, capítulo 1. El verbo hecho carnes. Entonces, nuestro árbol genealógico, nuestra genealogía, usted y yo somos descendientes de ese verbo, ¿verdad? De la palabra de Dios. Fuimos creados por esa palabra y fuimos engendrados, ¿verdad? Mediante una palabra que Dios dio. Y como raíz tenemos a Jesús. Luego, ¿verdad? Esa raíz principal para toda esta nación que Dios está creando, amados hermanos, tenemos a los patriarcas que son Abraham, Isaac y Jacob. Esta es la segunda raíz de fe, ¿no? Después de Jesús tenemos a los patriarcas. Luego tenemos a las 12 tribus de Israel, ¿no? Y estas 12 tribus son los hijos de Israel que Jesús, el Dios Todopoderoso, le prometió a Abraham, Isaac y Jacob que iba a ser, ¿verdad? Una nación y conjuntos de naciones y que iban a ser benditas toda la tierra. Todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra. ¿Por causa de qué? De la fe. Luego tenemos que de estas 12 tribus se forma lo que es Israel, la casa del norte, y Judá, la casa del sur, y tenemos, ¿verdad? Que por causa de la rebeldía, por causa de que no se portaron bien delante de Dios, hay una división en estas dos casas. La casa de Israel fue desechada y fue esparcida por toda la tierra, y cuando hablamos de desechada estamos hablando que ya no iba a tener parte en la tierra prometida, amados hermanos, pero ese desecho que hablamos, ese que no
que muchas personas piensan que fueron desechados simplemente es porque no tienen parte en la ciudad prometida, porque fueron rebeldes ante Dios. Y entonces se queda Judá, y la misma palabra dice que también Dios desecha a Judá, pero por causa del juramento que le hizo a David, que no faltaría rey en la tierra de Israel, entonces Judá ha permanecido, pero acuérdense en que ya ese rey vino, así que ya Dios, ¿verdad? Ha traído un pacto nuevo, y ese pacto nuevo es la fe en Jesucristo, ¿verdad? Que eso estaremos hablando más adelante en esta enseñanza, pero resumiendo todo lo que hemos hablado, esta casa de Judá, amados hermanos, ¿verdad? Jesús viene y los reprende y les habla acerca de su rebeldía, y sabemos, ¿verdad?, que esta misma esta casa de Judá fue la que crucificó a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si la raíz es Jesús, si tenemos los patriarcas que Dios les dijo que iba a ser una nación, y los 12 tribus que Dios iba a ser una nación, y llega Israel y Judá que iba a ser una nación, y Dios nunca los hizo nación, ¿verdad? Todas las tierras que están allí están en disputa, no son dueños de su propia tierra porque Dios así lo ha querido. Entonces tiene que venir una nación, ¿no, amados hermanos? ¿Y esa nación cómo se llama? Bueno, eso es lo que vamos a buscar, eso es lo que vamos a estar explorando, ¿verdad? Ya les dije que este otro pueblo, que no es pueblo, ¿verdad? Aparentemente la palabra dice que son los gentiles, los que no se circuncidan en la carne, ¿verdad? Los que no son judíos. Gentiles son los no judíos, porque los judíos practican la circuncisión en la carne. Pero también les dije que este pueblo se llama Luami, ¿verdad? ¿Y qué es Luami? Bueno, vamos a simbolizar aquí entonces este árbol que yo les di. La genealogía de los hijos de Dios, ¿verdad? Ya se los expresé, amados hermanos. Mire, vamos a darle más sentido, ¿verdad? Esta es la raíz es Jesús, el verbo de Dios. Es donde usted y yo debemos cimentarnos, ¿verdad? En nuestra fe. Los patriarcas nos enseñaron a nosotros la obediencia, el camino a la fe, a la verdad por medio de la obediencia, amados hermanos. Ellos fueron fieles, obedecieron a Dios en todo, lo pudimos ver, ¿verdad? Porque Dios se agradó de Abraham, porque Abraham siempre anduvo haciendo, ¿verdad?, lo que el Padre quería, ¿no? El Dios de los cielos le decía, ve aquí, ve allá. Abraham lo hacía, tanto así que Abraham se dispuso a sacrificar a su hijo por tal obediencia, amados hermanos. Entonces los patriarcas se cimentaron en esa raíz, ¿verdad? Ellos son raíz, base y fundamento, son parte de esa raíz del verbo encarnado, porque Dios mismo le dijo, en ustedes serán benditas todas las naciones, amados hermanos. Entonces yo quiero que usted tenga esta idea de lo que es el árbol de la genealogía, y que usted se cimiente en esa raíz que es Cristo Jesús, ¿verdad? Las 12 tribus, pues sabemos que no se cimentaron en la raíz, y sabemos, amados hermanos, que andaron en ¿qué? Andaban, amados hermanos, en trifulcas, en problemas, en rebeldías, y no obedecían a Dios. Y constantemente ustedes pueden ver a través del Antiguo Testamento, como lo conocen, a través de las profecías de los profetas, cómo este pueblo se rebelaba ante Dios constantemente. No había raíz, no había cimiento, ¿verdad?, donde este pueblo permaneciera, porque era un pueblo desobediente. Luego de estas 12 tribus, que por finalmente llega lo que es Israel y Judá, sabemos que las cosas fue peor, ¿verdad? Tanto así que Dios estuvo lejos de ellos hasta por 400 años, amados hermanos. No hubo respuesta de Dios a este pueblo hasta que llegó Jesús. Entonces, hay un pueblo que queda
Y este pueblo se llama Luami. Y eso es lo que vamos a estar hablando entonces, amados hermanos. La semana que viene vamos a concluir con esta enseñanza. Como es mucha información, no quiero, ¿verdad?, tenerlos otra hora más aquí, así que lo he dividido en dos partes. Y esta es la primera parte de la genealogía. ¿De quién? De los hijos de Dios, cuya raíz es el Verbo encarnado, el que en el principio habló, ejecutó, ¿verdad? Su palabra fue, creó, ¿verdad? Y hoy usted y yo estamos aquí por causa de esa palabra. Así que, amados hermanos, nuestro nombre es Luami. Lo vamos a estar viendo, de dónde yo saco eso. ¿Y qué significa Luami? Y ya les dejé saber qué significa Israel. Pero ¿cómo es eso? Lo vamos a estar viendo, amados hermanos. Así que hasta aquí llega la enseñanza de hoy. Espero que usted esté atento, espero que usted entienda, porque la semana que viene, amados hermanos, la próxima enseñanza vamos a profundizar más todavía y vamos a conocer cosas que tal vez usted no ha escuchado todavía. En esta primera enseñanza, yo sé que usted ya ha escuchado bastante de esto, pero cuando lleguemos al profeta Oseas, amados hermanos, usted lo puede leer, Oseas capítulo 1 y 2, vamos a desglosar todo esto y vamos a ver, amados hermanos, quiénes somos dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, porque esto no es un invento, esto no es algo nuevo que Dios se inventó, esto estaba, amados hermanos, en el plan de Dios desde la creación y fundación del mundo, amados hermanos, porque nuestro Dios es omnisciente, omnipresente y Él sabe todo. Así que nos llama arrepentimiento, nos llama obediencia. Me gusta este árbol, ¿verdad? La raíz, la cimentación, el sustento, nada lo conmueve, no vientos, nada lo puede remover de ahí, nada natural, porque tiene raíz, amados hermanos. Y esa raíz, yo quiero que usted entienda que representa a nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Así que Dios me los bendiga, tenga eso en mente. Oro por ustedes para que el Padre de los cielos, el Dios de la gloria, nuestro Señor Jesucristo, nuestro eterno Dios, los colme de bendición, los llene de bendición y que sobreabunde la misericordia en ustedes, amados hermanos. Pero recuerde siempre que debemos ser siervos fieles, obedientes a Él. Bendiciones, mis hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes. Oro por aquellos que tienen necesidad, los que tienen enfermedades, que el Señor les supla y los provea y los bendiga y los llene de toda bendición. Bendiciones, mis hermanos, y la semana que viene continuamos con esta enseñanza. No se lo puede perder porque se va a poner mejor, amados hermanos. Se los garantizo. Usted va a conocer algo que se va a quedar, wow, yo nunca había visto esto así, pero nuestro Dios es misericordioso y es puro amor. Y usted va a ver cuánto te ama. Bendiciones, mis hermanos, y que la paz del Señor sea con ustedes. Les voy a decir algo rapidito. Repase esto, amado hermano, es mucha información. Si puede volverlo a ver, véalo. Pero es necesario, amados hermanos, que usted sepa, no se olvide de lo que aprendió hoy para que pueda conectar la semana que viene. No voy a hacer resumen como siempre hago, voy a seguir a la próxima etapa. Repase, amados hermanos, este material para que la semana que viene no se sienta perdido. Así que bendiciones, mis hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes y nos vemos la semana que viene entonces, hermano. Bendiciones.